Buenos días a todos los que nos escuchan en este hermoso lunes. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para aprender algo nuevo. Bienvenidos de nuevo a Hola Cast Español. Soy Verónica y estoy aquí con mi amigo Pedro. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los estudiantes de español. Así es, Verónica. Muchas personas me escriben y me dicen: Pedro, yo entiendo cuando hablas español, pero no puedo hablar bien. ¿Les pasa esto a ustedes también? Cuéntenos en los comentarios. Es muy común, ¿verdad? La gente piensa que si entienden español, entonces ya son fluidos. Pero no es así. Entender y hablar son dos cosas muy diferentes. Exactamente. Déjame explicarte con un ejemplo. Yo entiendo cuando alguien habla de medicina en español. Puedo ver un programa de televisión sobre doctores y entiendo todo. Pero si tú me preguntas algo técnico sobre medicina, no puedo responder bien. Claro, porque entender es pasivo. Solo usas tus oídos y tu cerebro. Pero hablar es activo. Necesitas pensar rápido, encontrar las palabras correctas y producir los sonidos. ¿Y saben qué? Muchos estudiantes se frustran porque entienden todo en Netflix, entienden nuestros videos, pero cuando intentan hablar con un nativo, no pueden decir nada. Es normal sentirse así, pero quiero que entiendan algo importante. Ustedes no están mal. No es que sean malos estudiantes. Es que entender y hablar son habilidades diferentes y necesitan práctica diferente. Verónica, yo tengo una pregunta para nuestros oyentes. ¿Cuántos de ustedes pueden entender una película en español, pero no pueden mantener una conversación de 5 minutos? Díganme en los comentarios. Quiero saber. Apuesto a que muchos van a decir que sí. Y está bien. Todos pasamos por eso cuando aprendemos un idioma nuevo. Yo recuerdo cuando estudiaba inglés. Entendía las canciones, entendía los libros, pero cuando hablaba sonaba como un robot. Exacto. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque cuando escuchas, tienes tiempo. El audio o el video no te presiona. Puedes pausar, puedes repetir, puedes pensar. Pero cuando hablas, la otra persona está esperando tu respuesta. Sientes presión. Tu cerebro busca las palabras, pero a veces no las encuentra rápido. Además, cuando hablas, necesitas hacer muchas cosas al mismo tiempo. Necesitas pensar en la gramática, en el vocabulario, en la pronunciación y también en lo que quieres decir. Es como manejar un carro. Al principio, piensas en el volante, en los pedales, en los espejos, en todo. Pero después de mucha práctica, todo se vuelve automático. Buena comparación. Y otra cosa importante. Cuando escuchas español, tu cerebro reconoce patrones. Reconoce palabras que ya conoces. Pero cuando hablas, necesitas crear esos patrones desde cero. Entonces, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes para mejorar? ¿Cómo pueden convertir esa comprensión en fluidez real? Buena pregunta. Primero, necesitan aceptar que van a cometer errores. Muchos errores. Y está completamente bien. Sí, los errores son parte del proceso. Yo siempre les digo a mis estudiantes, cada error es una oportunidad de aprender algo nuevo. Y aquí va un consejo importante. Hablen en voz alta, aunque estén solos. Practiquen hablar sobre su día, sobre lo que ven, sobre cualquier cosa. Exacto. Pueden describir lo que están haciendo. Por ejemplo, estoy preparando café, estoy caminando al trabajo, estoy viendo un video de Holacast. ¿Y saben qué más ayuda mucho? Hablar con ustedes mismos en español cuando están pensando. Si van a comprar algo, piensen en español qué necesitan comprar. También pueden usar la técnica del espejo. Párese frente a un espejo y practique hablar. Vea su boca, vea cómo mueve los labios, vea su expresión. Oigan, quiero saber algo. ¿Cuál es la palabra o frase en español que más les cuesta pronunciar? Escriban en los comentarios. Vamos a leer algunos y vamos a practicar juntos. Me encanta esa idea, Pedro. Ahora,
Hablemos de otra cosa importante. Muchos estudiantes piensan que necesitan saber todas las palabras antes de poder hablar. Pero eso es imposible. Incluso los nativos no sabemos todas las palabras del español. Hay palabras que nunca he usado en mi vida. Exacto. Lo importante no es saber muchas palabras. Lo importante es saber usar bien las palabras que ya conoces. Por ejemplo, si no sabes decir refrigerador, puedes decir la cosa donde guardamos la comida fría. La gente va a entender. Claro, la comunicación no es perfecta. La comunicación es efectiva. Si la otra persona te entiende, entonces lo hiciste bien. Y aquí va otro punto importante. Muchos estudiantes esperan hablar perfecto desde el principio. Pero piensen en esto. ¿Los bebés hablan perfecto cuando empiezan a hablar? No, claro que no. Los bebés dicen agua cuando tienen sed. Dicen mamá cuando quieren atención. Usan una sola palabra para comunicar una idea completa. Exacto. Y nadie critica a un bebé por no usar oraciones completas. Entonces, ¿por qué nos criticamos a nosotros mismos cuando estamos aprendiendo? Buena reflexión. Creo que muchos estudiantes tienen miedo de sonar como niños cuando hablan español. Pero está bien sonar simple al principio. Totalmente de acuerdo. Es mejor decir algo simple y claro que intentar decir algo complejo y confundir a todos. Ahora, Pedro, cuéntame. ¿Cuál crees que es el error más grande que cometen los estudiantes cuando intentan ser fluidos? Para mí, el error más grande es no practicar hablar. Muchos estudiantes pasan horas escuchando podcasts, viendo videos, leyendo libros, pero nunca practican hablar. Es como si alguien quiere aprender a nadar, pero solo mira videos de natación. Necesitas meterte al agua. Exacto. Necesitas practicar la habilidad específica que quieres desarrollar. Si quieres hablar mejor, necesitas hablar más. Y no necesitas un profesor o un compañero para practicar. Puedes hablar solo. Puedes grabar tu voz y escucharte. Sí, grabar tu voz es muy útil. Al principio va a sonar raro. Todos odiamos escuchar nuestra propia voz. Pero te ayuda a notar tus errores. También pueden usar aplicaciones para practicar. Hay muchas aplicaciones donde puedes hablar con otras personas que están aprendiendo español. Oigan, ¿ustedes practican hablar en español todos los días o solo cuando tienen clase? Díganme en los comentarios cuánto tiempo practican cada día. Esa es una buena pregunta, porque la consistencia es muy importante. Es mejor practicar 10 minutos cada día que 1 hora solo los domingos. Totalmente. El cerebro necesita repetición constante para crear hábitos. Si practicas un poquito cada día, tu cerebro empieza a pensar en español de forma natural. Y hablando de pensar en español, ese es otro nivel de fluidez. Cuando empiezas a pensar en español sin traducir, ahí es cuando realmente avanzas. Sí, muchos estudiantes traducen en su cabeza. Piensan en su idioma nativo, traducen al español y luego hablan. Pero eso es muy lento. Claro. Y además, muchas cosas no se pueden traducir directamente. Cada idioma tiene su propia lógica, su propia forma de expresar ideas. Por ejemplo, en inglés dicen I am cold, pero en español decimos tengo frío. Si traduces directo dices soy frío, y eso significa otra cosa. Exacto. Por eso es importante aprender frases completas, no solo palabras sueltas. Cuando aprendes frases, aprendes cómo funciona el idioma realmente. Y otra cosa sobre la fluidez. Muchos piensan que ser fluido significa hablar rápido, pero no es así. Correcto. Ser fluido significa hablar con naturalidad, sin pausas largas, sin buscar mucho las palabras. Pero puedes ser fluido y hablar despacio. De hecho, muchos nativos hablamos despacio cuando explicamos algo importante. La velocidad no es igual a fluidez. Además, cuando hablas muy rápido y cometes muchos errores, es peor que hablar despacio pero claro. Exactamente.
La claridad es más importante que la velocidad. Siempre. Ahora quiero hablar de algo que muchos estudiantes no consideran: la confianza. Ah, sí. La confianza es súper importante. He visto estudiantes que saben mucho español, pero no hablan porque tienen miedo. El miedo es el enemigo más grande del aprendizaje. Miedo a equivocarse, miedo a sonar tonto, miedo a que la gente se ría. Pero déjenme decirles algo. La mayoría de las personas son amables. Si estás hablando español con alguien, esa persona va a apreciar tu esfuerzo. Totalmente. Yo nunca me río de alguien que está aprendiendo español. Al contrario, me parece admirable. Aprender un idioma es difícil. Y si alguien se ríe de ti o te critica, esa persona tiene un problema, no tú. No dejes que una persona negativa destruya tu motivación. Buen punto. Rodearse de personas positivas es muy importante cuando estás aprendiendo. Ahora, hablemos de expectativas realistas. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se necesita para ser fluido en español? Escriban en los comentarios su opinión. Esa es una pregunta difícil porque depende de muchos factores. Depende de tu idioma nativo, de cuánto practicas, de tu motivación. Sí, pero en general, para llegar a una fluidez conversacional básica, yo diría que necesitas mínimo 6 meses de práctica constante. Y cuando digo práctica constante, no me refiero a estudiar gramática en un libro. Me refiero a práctica activa. Hablar, escuchar, usar el idioma. Claro. Puedes estudiar gramática por 5 años y aún no ser fluido si nunca practicas hablar. Por eso insisto tanto en que la práctica es más importante que la teoría. La teoría te ayuda a entender, pero la práctica te hace fluido. Y aquí va un secreto. No necesitas ser perfecto para empezar a hablar. Puedes empezar a hablar desde el primer día. Exacto. Aunque solo sepas 10 palabras, puedes usarlas. Puedes decir hola, gracias, adiós, agua, comida. Eso ya es comunicación. Y mientras más hables, aunque sea poco, más rápido vas a mejorar. Es como ejercicio. No esperas hasta tener músculos para ir al gimnasio, ¿verdad? Muy buena analogía. Vas al gimnasio para desarrollar los músculos. Y hablas español para desarrollar la fluidez. Exacto. Y al principio va a ser incómodo, va a ser difícil, vas a sentir que no puedes. Pero cada día se vuelve un poquito más fácil. Y eso nos lleva a otro tema importante: la paciencia. Necesitas tener paciencia contigo mismo. Sí, muchos estudiantes se rinden muy rápido porque no ven resultados inmediatos. Pero el aprendizaje de idiomas es un proceso lento. Es como plantar un árbol. No ves el crecimiento cada día, pero si cuidas la planta, después de meses vas a ver un árbol grande. Me encanta esa comparación. Y también es importante celebrar los pequeños logros. ¿Pudiste mantener una conversación de 2 minutos en español? Eso es un logro. ¿Entendiste una canción completa? Eso es un logro. Cada paso cuenta. No compares tu progreso con otras personas. Cada persona aprende a su propio ritmo. Exacto. Tal vez tu amigo aprendió más rápido, pero eso no significa que tú estés haciendo algo mal. Todos somos diferentes. Y otra cosa importante. No te enfoques solo en lo que no sabes. Enfócate también en lo que ya sabes. Buen punto. A veces los estudiantes solo ven sus errores y olvidan todo lo que ya han aprendido. Si hace 6 meses no sabías decir nada en español y ahora puedes presentarte y hablar de tu día, eso es increíble. Totalmente. El progreso es progreso, sin importar qué tan pequeño parezca. Ahora quiero darles algunos consejos prácticos para mejorar su fluidez. El primero, imiten a los nativos. Sí, escuchen cómo hablamos los nativos y traten de copiar. Copien la entonación, el ritmo, las expresiones. No tengan miedo de sonar exagerados al principio. Es mejor exagerar que hablar como robot. El segundo consejo: aprendan frases comunes, no palabras individuales.
Por ejemplo, no solo aprendan tener hambre, tener sueño, tener razón. Exacto. Las frases te dan contexto. Te muestran cómo se usa realmente la palabra. El tercer consejo, no traduzcas. Trata de pensar directamente en español. Asocia las palabras con imágenes o conceptos, no con palabras en tu idioma. Sí, por ejemplo, cuando veas un perro, piensa perro, no pienses dog, y luego traduces a perro. Sáltate ese paso intermedio. El cuarto consejo, acepta que vas a tener acento. Y está bien, el acento no es malo. Claro. Muchos estudiantes quieren sonar exactamente como un nativo. Pero eso es casi imposible si empezaste a aprender de adulto. Y además, el acento te hace interesante, te hace único. No es algo de qué avergonzarse. Lo importante es que te entiendan. Si pronuncias claro y la gente te entiende, ya está. No necesitas ser perfecto. El quinto consejo, usa el español en tu vida diaria. Cambia tu teléfono a español, escucha música en español, sigue cuentas de redes sociales en español. Sí, rodéate del idioma. Mientras más exposición tengas, mejor. Y aquí va el sexto consejo. Encuentra un compañero de intercambio de idiomas. Alguien que quiera aprender tu idioma y tú aprendes español. Eso es muy útil, porque ambos están aprendiendo. Entonces no hay presión. Ambos van a cometer errores, y está bien. Exacto. Y pueden ayudarse mutuamente. Es una situación donde todos ganan. Oigan, ¿ustedes tienen un compañero de intercambio de idiomas? Si no tienen, díganlo en los comentarios. Tal vez encuentren a alguien aquí. Buena idea. Nuestra comunidad de Holacast es muy grande. Seguro hay muchas personas que buscan practicar. El séptimo consejo. No tengan miedo de preguntar. Si no entiendes algo, pregunta. Si no sabes cómo decir algo, pregunta. La gente no va a pensar que eres tonto. Al contrario, hacer preguntas muestra que estás interesado y que quieres aprender. Y la mayoría de las personas están felices de ayudar. A mí me gusta cuando alguien me pregunta sobre español. A mí también. Es bonito ver el interés de las personas por nuestro idioma. El octavo consejo. Lee en voz alta. Toma un libro, un artículo, lo que sea, y léelo en voz alta. Esto te ayuda con la pronunciación, con el ritmo, y también te ayuda a sentirte más cómodo hablando. Y puedes grabarte leyendo. Después escucha la grabación y nota que puedes mejorar. El noveno consejo. Ve películas o series con subtítulos en español, no en tu idioma. Así asocias lo que escuchas con lo que lees en español. Tu cerebro empieza a conectar el sonido con las palabras escritas. Y el décimo consejo, el más importante, no te rindas. Habrá días difíciles. Habrá momentos en que sientas que no avanzas. Pero si sigues intentando, si sigues practicando, vas a mejorar. Te lo prometo. El aprendizaje no es lineal. A veces progresas rápido, a veces parece que no progresas nada. Pero si miras atrás, vas a ver cuánto has avanzado. Exacto. Y recuerden, cada persona que habla español hoy empezó sin saber nada. Todos empezamos desde cero. Si otros pudieron hacerlo, tú también puedes. No eres diferente. Solo necesitas tiempo y práctica. Y apoyo. Por eso estamos aquí. Holacast es su apoyo. Estamos aquí para ayudarles en este viaje. Así es. Y antes de terminar, quiero preguntarles algo. ¿Cuál es su mayor desafío al aprender español? ¿Qué es lo que más les cuesta? Sí, queremos saber para poder hacer contenido que realmente les ayude. Escriban en los comentarios qué temas quieren que cubramos. Pueden ser temas de gramática, de pronunciación, de vocabulario, de cultura. Lo que ustedes necesiten. Y también díganme, ¿este tipo de episodios les ayuda? ¿Prefieren episodios así donde hablamos de estrategias o prefieren episodios con más diálogos? O tal vez quieren ambos tipos de episodios. Queremos hacer contenido que ustedes disfruten y que les sea útil.
Recuerden que este canal es para ustedes. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Y nos encanta leer sus comentarios. Nos encanta saber de sus progresos, de sus desafíos, de sus victorias. Cada comentario que escriben nos motiva a seguir creando contenido. Así que no sean tímidos, escriban. Cuéntenos de dónde son, cuánto tiempo llevan estudiando español, qué les gusta de nuestro canal. O también pueden contarnos historias divertidas. ¿Han tenido alguna situación incómoda o divertida por no hablar bien español? Esas historias son las mejores. Todos hemos pasado por momentos así cuando aprendemos un idioma. Una vez yo estaba aprendiendo inglés y confundí embarrassed con embarazada. Le dije a alguien I am very embarrassed, pero dije I am very pregnant y era un hombre. ¡Ay, no! ¡Qué pena! Pero esos errores son parte del aprendizaje. Y después te ríes de ellos. Exacto. No te tomes los errores tan en serio. Ríete de ellos y sigue adelante. Bien, Pedro. Creo que es hora de terminar. Ya hablamos mucho hoy. Sí, pero fue una buena conversación. Espero que nuestros oyentes hayan aprendido algo útil hoy. Habla solo. Habla con amigos. Habla con tu perro. Habla con el espejo. Solo habla. Y no tengan miedo de cometer errores. Los errores son tus maestros. Cada error te enseña algo nuevo. Cada error te acerca a tu meta. Así que salgan ahí y hablen español. Usen lo que saben. No esperen hasta ser perfectos. Porque nunca vas a ser perfecto. Y está bien. Nadie es perfecto, ni siquiera los nativos. Exactamente. Así que relájense, diviértanse y disfruten el proceso de aprender. Y no olviden suscribirse a Hola Cast Español si todavía no lo han hecho. Denle like a este episodio si les gustó. Compartan el canal con sus amigos, que también están aprendiendo español. Y escriban en los comentarios. Queremos escucharlos. Queremos saber de ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.